primero que nada, don Fernando Rodríguez, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Don Fernando es economista, es el actual viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda. Nos va a acompañar también el licenciado José María Oriamuno, quien es abogado y es miembro también del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos y muchachas. La verdad es un honor tenerlos acá en este evento de gran trascendencia para la formación tributaria de ustedes y para la formación también de un país. Y eso es lo que estamos pretendiendo en estas jornadas. A los profesores que están acompañándolos, a todos, la verdad, muchísimas gracias y también un cordial agradecimiento y al Colegio de Abogados por permitirnos hacer este evento en este importante lugar. Yo quisiera también, me acompaña Gabriela González, y quien es contadora pública, y Cecilia Moreira, quien es contadora pública, que somos parte también del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, y hemos estado organizando este evento. Es la inauguración formal de las sextas jornadas tributarias costarricenses, en donde participan lo mejor en el ámbito tributario internacional y de Costa Rica, que se realizará a partir del día de hoy en el Costa Rica Country Club. Y ustedes, como dicen, son el preámbulo, son los que inician y lo que nos dan el honor a las sextas jornadas tributarias costarricenses de hacer esta inauguración formal. Muchísimas gracias y sin más, por favor, le cedo la palabra a don José María Oriamuno para que él dirija el evento con don Fernando Rodríguez, y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Para mí es un gusto, como integrante de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, ver a la juventud de esta materia aquí presente. De verdad que ustedes, en un abrir y cerrar de ojos, serán los que tengan en sus manos las responsabilidades tributarias de muchísima gente en este país. Y esa responsabilidad pues no es poca cosa. Depende de nuestro Estado Social de Derecho, de lo bien que ustedes hagan ese trabajo. Depende el estado de bienestar, depende todo ese proyecto que nuestros padres fundadores pusieron en la Constitución Política, pues pasa por muchas personas, por muchos actores, pero uno de esos actores indispensables, sin los cuales todo lo demás no es posible, están ahí, sentados de ese lado del auditorio. Por eso el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, ICEF, quiso inaugurar sus jornadas tributarias que hace todos los años, invitándolos a ustedes, incorporándolos a este esfuerzo. Y qué mejor manera de hacerlo que invitando al señor viceministro de Ingresos, que me acompaña a mi derecha, don Fernando Rodríguez Garro, máster en Política Económica por la Universidad Nacional de Costa Rica, y viceministro de Ingresos, viceministro de Hacienda en el área de ingresos desde el año 2014, para que comparta con ustedes las inquietudes que él tiene, especialmente en materia de cultura tributaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta caminar y aprender en esa materia de cultura tributaria? Ese es el tema de don Fernando. Sin más preámbulo, le doy la palabra a don Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero empezar por felicitar a los organizadores, no solo por tener la iniciativa de realizar esta actividad durante esta semana, sino por haber tenido la iniciativa de invitarlos a ustedes, y a ustedes por tener la paciencia de estar acá. Espero que no hayan almorzado muy pesado para que no empiecen a cabecear más adelante. Y vamos a tratar de hacer el asunto un poquito más dinámico, de manera que podamos sacarle jugo a la presentación. Vamos a ver. ¿Por qué es importante hablar de cultura tributaria? El tema de la cultura tributaria es una cuestión que yo creo que podemos ir a indagar hasta los orígenes de cualquier sociedad que se haya desarrollado de una manera amplia y que haya tenido que empezar a resolver aspectos fundamentales de cómo organizarse como sociedad. Yo no sé si ustedes han oído hablar de una cosa que se llama piedra Rosetta. La piedra Rosetta la habían descubierto en el antiguo Egipto ya hace un tiempo, y
permitió conocer cuál era la descripción de los jeroglíficos egipcios que habían en todos las pirámides y en todos los grandes edificios y las construcciones que se habían hecho en ese tiempo. Porque venía traducida, venía escrita en ese griego antiguo, en ese egipcio antiguo, venía escrita en griego y no me acuerdo si en otra lengua, y eso permitió poder conocer el significado de esos jeroglíficos. Lo interesante de la piedra de Rosetta es que no era otra cosa más que una declaración de amnistía tributaria que el faraón de turno había emitido en favor de sus súbditos. O sea, desde ese tiempo estamos hablando de impuestos, la necesidad de pagarlos, cómo regularlos y cómo crear las condiciones para poder utilizarlos de forma apropiada para poder desarrollarnos como sociedad. Entonces, cuando hablamos de cultura tributaria, estamos, como dice este texto de Juan Carlos Gómez Sabaín y de Juan O'Farrell, estamos ante las creencias y tradiciones de los miembros de la sociedad que entran en juego con la capacidad de recaudación de gobierno, ya que pueden ser causa de mayor o menor resistencia a posibles reformas y juegan un rol clave en los procesos políticos en torno a estos. O sea, estamos ante la reacción de la gente sobre la imposición, sobre la forma en la que les obligan o que les piden pagar impuestos, aunque estamos hablando de impuestos y no voluntarios, así que más o menos podemos hablar de que nos obligan a pagarlos, y la forma en que esto ha configurado a las sociedades y la reacción que tiene la gente ante estas cuestiones. Entonces, y sobre todo esto último y esta última frase acá al final, que juegan un rol clave en los procesos políticos en torno a esto, y ahora vamos a hablar al final precisamente de esta situación. Ahora, cuando estamos ante la cultura tributaria, ¿cómo podríamos irla moldeando? ¿De qué elementos estamos hablando? Bueno, en primer lugar, una de las cuestiones que modula o que va a influenciar la cultura tributaria es lo que llamamos la obligación moral de pagar impuestos, que básicamente podemos decir que es uno de los aspectos más débiles que nos lleva a asumir esa obligación. ¿Quién se siente moralmente obligado a pagarlos? Sinceramente, probablemente nadie. Precisamente como les decía, por eso se llaman impuestos. Y a lo largo de la historia, en los momentos en que no los hemos tenido que pagar, pues simplemente no los pagamos. Y en los momentos que nos han obligado a hacerlo, pues nos vemos en la obligación de pagarlos. Desgraciadamente esto, que es uno de los aspectos que más podría jugar a favor de tener una gran cultura tributaria, como les digo, es uno de los más débiles y es uno de los más susceptibles a debilitarse en momentos claves a lo largo de la historia. ¿Por qué podría sentir alguien la obligación moral de pagar impuestos? Bueno, porque tal vez sienta que esto tiene una retribución que le favorece a la hora de cancelarlos. De otro modo, ese egoísmo natural que tenemos todos adentro y que, bueno, pesa también en la toma de decisiones, simplemente jugaría a favor de decir, bueno, ¿para qué voy a tener que pagar esto? Si no, mejor me dejo esa plata y yo hago lo que quiera con ella. Esto depende, además, de muchos factores. Hay factores históricos, hay factores sociológicos e inclusive factores religiosos. ¿Por qué? Porque esa obligación a contribuir y esa sensación de que tengo moralmente que hacerlo, podría en algunos casos y en algunas sociedades haber nacido como un aspecto vinculado a la religión más que un aspecto vinculado a la política. Recuerden que cuando estamos hablando de las grandes sociedades que crecieron a lo largo de la historia, en muchas de ellas el que comandaba la sociedad, el que gobernaba, también se consideraba una persona con un carácter divino. El faraón de Egipto llegó a considerarse un dios. En el tiempo de los romanos, el César tenía o llegó en algún momento a considerarse también una figura divina. Y entonces, ¿cuál es la vinculación entre lo que le estoy poniendo en términos de recursos a el que gobierna esta sociedad y esa sensación de que por esa necesidad de asumir una obligación religiosa lo estoy haciendo? En otros casos es porque, bueno, estamos ante también sociedades tan pequeñas que la necesidad de contribuir para crear condiciones en las que evitemos todos es fundamental. Y entonces hay aspectos ahí sociológicos que son elementales a la hora de contribuir a esto. Pero bueno, ahí también, como les digo, pueden haber pesado aspectos históricos y más adelante podemos hablar de algunos de ellos. Una cuestión que puede afectar la moral
de las personas ante la obligación de pagar impuestos es la vinculación del individuo con el poder político y su percepción de legitimidad. Estamos hablando de qué tanto acepto yo que el que me gobierna me gobierne y qué tan legítimo creo que es ese poder. Eso es una circunstancia que se debilita mucho, por ejemplo, cuando estamos en como una cuestión meramente personal o propia. O sea, yo estoy dispuesto a pagar impuestos, sí, pero en la medida en que las cargas estén distribuidas de forma proporcional y generalizada. Así es, ¿sí o no? ¿O ustedes sí están dispuestos a pagar los impuestos de ellos? No, digamos, cambiémoslo. O ustedes, varones, los de las muchachas. Evidentemente no les va a gustar. Ha pasado en algunas circunstancias y eso precisamente también ha originado reacciones muy fuertes. ¿Cuál fue uno de los elementos que le dio fuerza a la Revolución Francesa? Recuerden que antes de la Revolución Francesa ni el clero ni la nobleza pagaban impuestos. Se saturizaban a todo el mundo, pero menos los nobles y los religiosos. Evidentemente ninguno estaba de acuerdo con eso, salvo los nobles y los religiosos, ¿verdad? Pero los demás no estuvieron de acuerdo y entre muchas otras cosas que estuvieron pasando, ese fue otro de los elementos que impulsó la Revolución Francesa. Y quedó la reacción ante esto plasmada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que así se llama, que fue emitida poco después de que la revolución tuviera lugar. Bueno, esto ya lo hablamos. Otro elemento que genera justicia o una percepción de justicia ante los sistemas tributarios es la idea de tener sistemas tributarios progresivos. ¿Qué significa esto? Bueno, que vayan en función de los recursos que cada uno tenga. O sea, y lo vamos a ver más adelante cuando examinemos cuál es la percepción de la gente ante los impuestos en el país. Entre más tengan las personas, o les voy a dar una manifestación, ustedes me dicen si están de acuerdo. Alfredo González Flores, siendo presidente, dijo una vez que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres. ¿Quién está de acuerdo con eso? Muy bien. Probablemente lo que nos ha hecho falta es que todos contribuyamos y de repente por ahí se escapa alguno. Pero ante esa percepción o ante esa manifestación, eso mejora o ha tendido a mejorar sustancialmente la reacción de la gente ante los impuestos. Cuando esto no se da, cuando esta situación se quebranta, ahí es donde tenemos problemas de percepción de la gente ante la obligación tributaria, de aceptación de la gente de las obligaciones tributarias. Por eso, por ejemplo, cuando se han dado casos muy conocidos de evasión, recordemos por ejemplo del año pasado, los papeles de Panamá, la reacción de la gente ante esta situación es de indignación. Y eso tiende, si no hay una buena reacción de las autoridades públicas, a erosionar la cultura tributaria de las personas. ¿Por qué yo voy a pagar si aquel fulano de aquel lado tiene los recursos suficientes para no hacerlo? Y bueno, eso erosiona por mucho la capacidad de la gente de entender cómo evoluciona también su obligación tributaria. Una cuestión importante es no solamente entender la generalidad de la obligación, porque ahora estamos haciendo el ejercicio de partirla. ¿Qué pasa si pagan unos y pagan otros? O si unos tienen que pagar y otros no. Pero ¿qué pasa cuando todos estamos obligados y el que está a la par mía no paga? O sea, ¿qué pasa? Como me decía alguien, un estudiante una vez en la universidad, me dice, es que mi mamá tiene una tienda pequeñita, resulta que cerca hay un negocio y esa persona no paga impuestos, entonces ¿por qué mi mamá va a pagarlo si aquel no paga? Aunque eso uno lo puede combatir, bueno, y la obligación finalmente es individual y cada quien tiene que asumir la que le toca. Evidentemente, si dos estamos obligados a pagar y uno no lo está haciendo, eso no crea las condiciones para que todos asumamos de la misma manera esa obligación de impuestos. Y se convierte en una condicionalidad. Podríamos resumirlo, digamos, cuando se extiende, en lo que en microeconomía se conoce como el problema del free rider o el del agente parásito, que es aquel que simplemente no, en este caso, no decide cumplir su obligación, pero va a disfrutar los mismos beneficios de todos los demás que la cumplen. O sea, alguien por ahí, o algunos por ahí decidieron hacerse los locos, y bueno, todos teníamos que pagar impuestos y no pagaron. Pero
todos están recibiendo los mismos beneficios que el pago de impuestos permite a través del ejercicio del gasto público hacer o trasladar de forma de social o trasladar a través de la socialización de la ejecución del gasto. Qué sé yo, si alguien no paga impuestos, bueno, todos vamos a usar las calles. No es que van a parar de repente a alguien en la calle y decirle, no, mire, usted no me pagó tal impuesto, entonces no le vamos a dejar que circule por acá. O, mire, usted no hizo el pago que correspondía por la tasa por la iluminación pública, entonces no lo vamos a dejar pasar por donde está esta lámpara. Cuando yo no tengo el chance de que pueda discriminar a la hora de disfrutar un bien, un servicio público en estas condiciones, la cosa se me complica. Este tipo de bienes que en economía se conocen como bienes públicos puros, yo no le puedo decir a alguien, mire, no pase por esta lámpara porque usted no me pagó. La tengo que prestar el servicio, pero me tengo que garantizar que todos los van a disfrutar por igual. Ahí este problema se hace más complicado por todavía. ¿Cómo me garantizo que todos estamos contribuyendo y que la lámpara no pasa prendida porque la mitad paga y la otra no, aunque todos tuviéramos que hacerlo? Evidentemente las personas no están dispuestas a cumplir las obligaciones de quienes no lo están haciendo. Y cuando se enteran que eso sucede, eso erosiona la cultura o la capacidad de la gente de enfrentar las obligaciones tributarias tal y como correspondería. Eso va minando con la cultura tributaria de las personas en la medida en que entonces, ¿para qué yo voy a contribuir si hay alguien que no lo está haciendo? ¿Y qué pasa si yo me paso de ese lado? O sea, si yo estoy pagando y otros no lo hacen, yo me quedo de este lado, no pago nada y igual sigo disfrutando de la iluminación que el resto está cancelando. Esto también se ve muy afectado por los escándalos de evasión. Cuando pescamos a alguien que no está pagando y eso se hace público, ahí se generan problemas para poder obligar, digamos así, entre comillas, al resto de la gente a aceptar que todos tenemos que contribuir con el pago de impuestos. Sí hay una buena reacción, y eso lo digo porque cuando se dieron estos tipos de escándalos, como por ejemplo del año pasado, los papeles de Panamá, el enfoque público, el enfoque de la gente ha sido sobre la administración y decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Ya se enteraron de todo esto, ¿cuál es la reacción de ustedes? ¿Cómo van a lograr que esos que no están pagando se metan? ¿Cómo van a evitar que se dé el problema el free rider? Y eso obliga a que la sociedad tenga sanciones para este vivazo que no quiere meterse dentro de las obligaciones del resto. Así es. Algunas han funcionado. Cuando nosotros le decimos a la gente, bueno, vamos a encerrar al que no está pagando, suena muy bonito. En la práctica es un desorden, porque en realidad las sociedades no necesariamente tienden a ver este problema de la misma manera que otros delitos, y entonces es muy difícil que un tribunal de justicia encierre un evasor. En este país no ha pasado con uno solo. Y no es solo un problema de acá, sucede con muchos lugares. En otros lugares sí hay administraciones tributarias mucho más fuertes que sancionan de inmediato a aquel que no está pagando y que permite de alguna manera que la posibilidad de la gente de ser un free rider o un agente parásito se vaya disminuyendo. Si aquí no estuviéramos en Costa Rica y estuviéramos en Estados Unidos y tuvieran que enfrentar al IRS, le cuento que la cosa cambia. Bueno, este es otro y quizás uno de los más importantes. ¿Cuál es la percepción que tienen las personas sobre el uso de los recursos que los estados hacen de los impuestos que recaudan? Y bueno, evidentemente, en América Latina, en este tema hay una pobre percepción de la vinculación entre los recursos recaudados y el uso que se le hace, desgraciadamente a su vez, por una situación muy particular. O sea, los gobiernos de América Latina tienen muy pobres servicios públicos y entonces entramos en un círculo vicioso. La gente no quiere pagar más porque recibe servicios públicos de mala calidad y en muchos casos no tiene servicios públicos de más calidad porque la gente no paga más. Complicado. Es como el chiste aquel del tipo que se quejaba de que ganaba poco salario y llegó un amigo y le dijo, mire, ¿por qué usted no pide más salario? No, hombre, es porque tengo que trabajar más. Pero le van a pagar más. Sí, pero no. Entonces, muy fácil, la gente le dicen, mire, usted no, si quiere mejores servicios tiene que pagar más impuestos. Sí, pero las calles están malas y no quiero, o sea, no veo la plata en donde está. Sí, lo que pasa es que lo que usted está pagando por eso es relativamente poco. Ahora más adelante vamos a hablar de esto para el caso Costa Rica. Bueno, aquí hay algo.
En los 70s, en este país, se gastaban con recursos públicos en el gobierno central el 3% del PIB, o sea, el 3% de la producción interna bruta, poco más del 3%. Cuando se vienen los 80s y los gobiernos tienen que empezar a hacer contracción de estos recursos por cuestiones relacionadas con los ajustes económicos, ese porcentaje baja al 2,3%. ¿Okay? Por eso cuando uno ve en muchos lugares quién hizo el colegio público de tal lugar, quién hizo el puente de tal lugar, o quién hizo la carretera de tal lugar, muchas de estas se construyeron entre los 60 y los 70. Fue cuando el país se le metió un impulso fuertísimo a la inversión pública. Ya con la crisis eso bajó, pero todavía se invirtió una cantidad importante de recursos. A partir de los 90 volvemos a contraer esos recursos nuevamente y pasamos a gastar del 2,3 al 1,5% del PIB. En promedio y de ahí para adelante. En los últimos años ha aumentado un poco, pero todavía no llegamos al 2. O sea, desde los 90 en promedio estamos gastando en inversión pública la mitad, en términos del PIB, de producción, de lo que gastábamos en los 70s. Entonces, qué complicado, porque yo le tengo que decir a la gente que necesito recaudar impuestos para poder financiar la inversión pública. Pero si nos ponemos a hacer un ranking de países y de inversión pública, Costa Rica o está de último o está de penúltimo. Pero estamos entre los peores países en cuanto a inversión pública de América Latina. Y así tengo que pedirle a la gente que pague impuestos. Cuando la gente dice, es que no veo los impuestos en la calle, sí, porque no recaudamos suficiente para poder invertir más. Y ahí entonces esta discusión se pone más compleja. Si la gente no siente que los impuestos están generando algún tipo de retribución de alguna manera por una cuestión que va a ser muy visible, entonces la capacidad o la respuesta de la gente para poder pagar más impuestos empieza a empobrecerse. Pero ¿qué pasa si invertimos poco y entonces quedamos atrapados en ese círculo? Otra cuestión que influye en este caso es la percepción que la gente tenga sobre lo que se ha conocido como estado del bienestar. ¿Qué pasa si nosotros, y eso es una discusión muy interesante que se ha dado en el país a lo largo de la historia, si nosotros creyésemos que el Estado tiene que garantizar todos aquellos servicios o inclusive aquellos bienes que por distintas razones la gente no puede proveerse de forma personal? ¿Qué pasa si yo llego y les digo a ustedes, miren, hagamos una cosa, olvidémonos del fisco, yo les voy a perdonar todos los impuestos, se llevan la plata, no vamos a pagar un 5, eso sí, con lo que yo no les cobro, ustedes van a ir a pagar educación pública, se van a conseguir un guardaespaldas porque en la calle no va a haber policía, no van a haber zonas de recreo, vaya paguen una membresía en un club y olvídense de la caja, a jugársela a alguna clínica privada. ¿Alguien cree que lo puede hacer? No, muy probablemente no. Entonces, cuando nosotros juntamos esos recursos y convertimos eso en una acción pública para poder garantizar educación pública, seguridad pública, la provisión de servicios de salud de manera pública, entre otros, resolvemos un problema que no podríamos resolverlo de forma individual. Y cuando creemos que así tiene que ser, tenemos un mejor concepto de lo que significa esta frase de estado de bienestar. Ahora, en Costa Rica, el problema que hemos tenido es que a todos nos gusta esta idea, pero nadie la paga. O sea, no tenemos los recursos suficientes para poder financiar esto. Entonces, decidimos como sociedad que íbamos a subir la asignación de educación de un 6% del PIB a un 8% del PIB. Genial, excelente. Todo el mundo aplaudió. Probablemente eso lo votaron en la asamblea por unanimidad. Pero nadie, a la par de eso, dijo, oiga, ¿cómo vamos a votar esta cosa y de dónde vamos a sacar la plata para financiarlo? Nadie. Entonces, lo que hicimos fue decirle a la gente, mire, le vamos a dar a usted la expectativa de estado de bienestar. Porque sin plata, aquí sí es cierto que el dicho que sin chocolate no hay cacao. Sin cacao no hay chocolate, perdón. Aquí, sin plata, lo del estado del bienestar es un concepto que tenemos en la cabeza, pero que para poder llevarlo a cabo, o nos vamos a tener que endeudar muy continuamente y en grandes cantidades, o simplemente no lo vamos a poder hacer. A raíz de los problemas que hemos tenido recientemente en el ministerio para poder conseguir recursos y financiar el gasto, los niveles que hemos estado haciendo,
por ahí han aparecido algunas cuestiones relacionadas con este tema. Mire, es que no se puede dejar de gastar en tal cosa porque eso cubre un derecho fundamental de la gente, o en esta otra porque cubre un derecho fundamental de la gente, o eso es una prioridad. Sí, muy bien, muy bien. Todo eso es importante, nosotros también sabemos, pero si no tenemos la plata para pagarlo, ¿qué vamos a hacer? Mientras no resolvamos esto, si todo el mundo cree que esto tiene que existir, y yo les digo a ustedes que no es posible que yo les devuelva toda la plata que pagan impuestos y que cada quien se la juegue por su propia cuenta, entonces a esto tenemos que ponerle los recursos necesarios para poder financiarlo. Y eso debería ser un elemento que permitiese que la gente esté más apropiada del concepto de obligación tributaria. O sea, que tenga una cultura en materia tributaria más alta. Sin embargo, en este país eso no se da. La gente históricamente espera que el Estado le resuelva una serie de problemas, pero no hemos puesto los recursos suficientes para poder hacerlo. Pagando, en general, digamos, poco más del 13% del PIB en impuestos, no salimos. No con lo que queremos. Tendríamos que tener una menor capacidad del Estado para atender problemas si queremos quedarnos con esa plata. Y mucho menor. Mucho menor. Estamos gastando casi 6 puntos del PIB más que eso. Imagínense la contracción tan fuerte en servicios que el Estado tendría que prestar para poder ajustarnos a lo que tenemos. Y esa es una discusión interesante, porque a la hora de trasladarla a la realidad, probablemente ahora que vamos a entrar en campaña, escuchen a muchos decir, no, si lo que el Estado necesita es reducir el gasto para poder solucionar el problema fiscal. Vayan pensando en qué cortarían ustedes y ahora hablamos de lo que ha dicho la gente con respecto a eso, para ver si es real. Ahora bien, esos son los determinantes más importantes de la cultura tributaria en general. Vean que hemos hablado de la obligación de la gente, la respuesta a la gente es de la obligación moral de pagar impuestos, débil. Yo creo que en términos de sociedades en el mundo encontraremos muy pocas en donde en realidad los niveles de evasión sean muy bajos porque la gente cree en eso. Y cuidado si no, solo sociedades como la japonesa, donde inclusive la gente paga diferentes impuestos de valor agregado por los productos que tiene y el que se encarga de hacer la diferenciación es el que le vende a uno los bienes. Y la gente lo acepta. No, mire, es que se compró tal cosa y como es azul paga un 6 en lugar de un 12 que es este otro. ¿Está bien? ¿Está legal? Eso, por supuesto, no puede pasar en ningún lado. Estamos hablando de la percepción de justicia. Estamos hablando de la generalización de la obligación. Estamos hablando del hecho de que no haya nadie que se escape de esto y del uso de los recursos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando trasladamos esta cuestión a nuestro país? Bueno, en general Costa Rica es un país con una cultura tributaria muy pobre. La evasión no es un problema socialmente condenado. Si alguien les dice a ustedes, mire, yo me paró un tráfico y me tenía que hacer una multa de 300,000 pesos porque me agarró manejando a más velocidad de la que debía. Si la persona esa le dice, mire, saqué un billete de 20, se lo di al carajo y me fui, ¿a ustedes qué les parece eso? ¿Perdón? Sí, es deshonesto. Pero resulta que hay gente que aplaude esa situación. No digo que sean ustedes, pero históricamente ha pasado. Y pregunten en sus casas o en sus familias si a alguno le ha sucedido. ¿Y qué percepción tiene sobre eso? Pero además, si yo les digo a ustedes, yo llego a un negocio, voy a comprarme un mueble o lo que sea, y el tipo que me está vendiendo me dice, mira, si no te hago factura te rebajo el 13%, o no te lo cobro. ¿Qué harían ustedes? No me lo digan para que no se embarquen, pero piénsenlo. Bueno, a partir de ahí nace todo. Y les pongo estos dos ejemplos porque son cuestiones muy vinculadas. Es la necesidad de atender una obligación legal y las implicaciones que eso tiene en términos de contribución económica. Si yo no estoy dispuesto a respetar la velocidad límite que me ponen las carreteras, voy a tener que hacerle frente a una sanción. Es lo que me gané por manejar a más de velocidad de la que quería. O la sanción que implica en términos de costos en una serie de cosas, si me dio la gana de parquearme al costado sur del Teatro Nacional y llegó la gente del tránsito y me quitó las placas. Yo no sé si ustedes han oído hablar del famoso restaurante argentino que está ahí en un costado, que el tipo es medio loco. Bueno, el hombre no pagaba parqueo, se parqueaba al frente al costado del teatro.
No sé si le bajaron las placas o no, pero ya no se parquea ahí. Pero bueno, ¿qué pasa si a mí me sucede eso y tengo que atender esa obligación? ¿Qué hago? ¿Va y pago? Digo, no, mire, me equivoqué, me toca como ciudadano enfrentar esto, voy a ir a hacer la fila de 3 días y a pagar lo que me toque multa, porque además fue culpa mía. O si el tipo que me vende un mueble llega y me dice, mire, le hago la facturita, no le cobro 100,000 colones, 113,000, sino que le cobro 100,000, usted se lleva lo que quiere y yo no le hago la factura. Pero además hay otra trampa, usted se gana 13,000 colones y yo como vendedor no declaro eso como un ingreso para el impuesto de renta. Acuérdense de eso también. Pero ¿qué hacen? O sea, esa es una parte donde aquí la cultura es débil. El famoso sin factura. Por cierto, había un comercial que había trabajado en la agencia tributaria española con respecto a este tema, y entonces llegaba un tipo a un taller mecánico, una señora llegaba a un taller mecánico y le decía al taller, mire, ¿me puede cobrar sin factura? Sí, claro, señora, sin factura, sin carreteras, sin escuelas, sin hospitales, sin esto, usted decide. Otro tema muy interesante es que en el país la gente cree que pagamos muchos impuestos. Un día eso a raíz de todo lo que ha pasado, me estaba entrevistando un periodista de la BBC y me dice, mire, ¿cuál es la percepción de la gente sobre eso? O sea, ¿cuál es la cultura tributaria que tiene la gente? Y le digo, pobrísima. Aquí, según datos, creo que son del 2008, 2009, los ticos pagamos por cabeza alrededor de $1,600 de impuestos al año, cuando tenemos un ingreso que para ese año probablemente andaba alrededor de los $10,000. O sea, por ahí de un 16% de todo lo que tenemos que pagar de impuestos, tal vez un poco menos. Tenemos tasas de impuestos en algunos casos que son menores a las de nuestros vecinos. En Nicaragua hay un IVA de 15, en México es de 16, en Colombia lo acaban de subir a 19, en Uruguay es de 21, en España es de 21 también, ¿verdad? Y aquí tenemos un 13 y tenemos una lucha enorme por subirlo a un 15. Enorme. Yo les pongo no creo que no ando la coletilla, pero hagan una prueba. Sobre todo los profesores de ustedes que ya tienen que cubrir sus obligaciones en su casa. Cuando vayan al supermercado y les den la colilla de la caja del supermercado, al final hay una línea que dice impuesto. A veces dice IVA, a veces dice tax, lo que quieran. Esos son los impuestos sumados de todo lo que han comprado, porque en el supermercado compran cosas grabadas y exentas. Agarren ese monto de impuesto y divídanlo entre el total de la compra y sacan el porcentaje que significa eso. Si lograron llegar a 5%, les cuento que fue mucho. Eso es para que vean en qué pagamos nosotros realmente impuestos. Porque aquí la gente dice, no, una tasa del 13, si la subimos van a golpear a las clases menos favorecidas, etcétera. No, pero hagamos la prueba de cuánto significa eso a la hora de comprar. Porque hay un montón de cosas que no pagan impuestos. Pero además a eso sumémosle lo que pagan impuestos de renta. Recuérdense que aquí sobre 792,000 colones, si no me equivoco en este momento, por debajo de eso, no se paga un 5 impuestos de renta por mes. Entonces agarren lo que les están cobrando y divídanlo por el total de su salario y van a sacar la tasa efectiva que tienen impuesto de renta. Si a eso le suman la tasa efectiva que tienen impuesto de valor agregado, yo les puedo asegurar que entre los dos no llegan a un 10%. Entonces en realidad, con el perdón de los que estén que tengan una posición contraria, no es cierto. En Costa Rica pagamos muchos impuestos. Algunos podrán decir que también pagamos cargas sociales, es cierto, pero con las cargas sociales se financia la caja. Yo no puedo hacer ni escuelas, ni carreteras, ni pagar policías con esa plata. Esa es otra decisión que el país tomó, de financiar la seguridad social y los recursos relacionados con la atención de salud y el régimen jubilatorio de esa manera. Pero para lo demás, tenemos un 13,5% del PIB y se nos va un 8% en financiar la educación. Y nos queda un 5% para todo lo demás. Además de lo que hablábamos ahora, en Costa Rica se suma ese círculo vicioso que existe con respecto a la inversión pública. No solamente pago pocos impuestos, sino como puedo hacer poco con ellos, la gente tiene una mala percepción del uso de los recursos públicos y no quiere pagar más. Entonces vivimos atrapados en ese círculo del cual es muy difícil salirnos. En algún momento vamos a tener que tomar la decisión de pagar más impuestos y eso sí exigir, y bastante,
al que le toque cobrarlos, que los use bien. Ahí está el detalle. Pero mientras digamos que no nos vamos a subir hasta que no los usen bien, y vamos a vivir atrapados en ese círculo. Vean qué interesante. Estos gráficos son de una encuesta que hizo el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, con respecto a las percepciones que tiene la gente sobre el sistema tributario y las propuestas de reforma presentadas por el gobierno. Entonces le preguntan a la gente que quién paga impuestos en este país. Entonces, ante la primera afirmación que si pagan más impuestos los pobres que los ricos, el 73.5% dice que sí. Ahora, hagamos el ejercicio que les hacía ahora con respecto a la colilla del supermercado. ¿Por qué la gente cree que los pobres pagan más que los ricos? Bueno, porque probablemente las personas con un nivel de ingreso muy alto, hay ciertas manifestaciones de riqueza que no pagan, sobre las cuales no pagan. Y no me voy a poner a defenderlos, pero de repente no es culpa de ellos. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda cuando Interfin fue absorbido, fue comprado por esta corporación Scotiabank. Y un diputado nos envía una nota y nos dice, mire, ¿cuál fue el pago de impuestos que se dio producto de esa transacción? Y sin necesidad de apelar al tema del secreto tributario y todo eso, le dijimos muy fácil, 0. ¿Por qué 0? Porque en este país las ganancias de capital no pagan impuestos. La tasa de impuesto de renta sobre las ganancias de capital es de 0, no están grabadas. Bueno, entonces puede ser que esto tenga razón hasta cierta medida, porque tenemos además una legislación muy pobre que no cubre esas otras manifestaciones de riqueza. Y ahí, por supuesto, la necesidad de revisar esas cuestiones. Ahora, apenas un 14.6% de la gente dice que todos pagan impuestos por igual. O sea, la gente en general, y apenas un 6% dice que los impuestos los pagan más los ricos que los pobres. Hay una percepción generalizada en Costa Rica de que el sistema tributario no es justo. Y ese es un primer elemento con respecto a los que veíamos ahora, que afecta evidentemente la cultura tributaria, la percepción de la gente la percepción que la gente tiene con respecto a sus obligaciones tributarias. Sí. Adelante. Sí. Bueno, ahí le voy a contar una cosa. Todos tienen que pagar. Hemos tenido un problema con el correo porque se le ocurrió que solo pagan los que son sujetos de revisión por el agente de aduanas, lo cual no es cierto. Pero además, a la gente, en internet le venden a uno lo que sea. Un tipo que puso una denuncia en el ministerio mandó a traer unas granadas de cerámica. Son de mentiras, pero se las vendieron en Wish. Voy a hacer un comentario que no se entienda como algo despectivo, pero los chinos venden lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Muchas cosas de esas requieren permiso de otra autoridad para poder importarlas, por eso los mandan a salud. Pero es porque existe una regulación sanitaria. Las empresas que venden por internet y digamos las empresas de paquetería sí han generado toda una regulación, y cuando uno trae una cosa de esta le meten una alerta y les dicen, mire, eso es un producto que requiere un permiso sanitario. Si lo trae tiene que hacer un trámite. Y nosotros hemos subido información a internet con respecto a estas compras, sobre todo lo hacemos cuando se acerca el Viernes Negro, para advertirle a la gente que, por ejemplo, si quieren traer un perfume requiere un permiso de salud, y si quieren traer una granada de cerámica tienen que pedir un permiso al Ministerio de Seguridad.
Pero la otra cuestión es que nosotros los mecanismos de cobro de impuestos los hacemos a través de terceros. Entonces, nuevamente, si alguien trae un paquete, lo que normalmente hace es que paga el impuesto a nombre de la persona que lo trae y después lo cobra. Nosotros no cobramos impuestos, o sea, nosotros no tenemos una ventanilla en el ministerio para cobrar impuestos, eso se hace todo en línea. Entonces, ahí desgraciadamente el que está prestándole servicio es el que está prestando un mal servicio. El problema, vamos a ver, lo que sucedió ahí, para hacer un paréntesis, es que cuando estas empresas chinas empezaron a vender, ellos no utilizaban el canal de courier que cualquier otra empresa utiliza, como FedEx o DHL o estas empresas grandes, que llevan los bienes de un punto a otro a través de un mecanismo de courier. El courier tiene la particularidad de que durante todo el proceso el producto puede ser rastreado y la empresa se hace responsable de lo que están enviando. Estas otras empresas lo que hicieron fue aprovecharse el canal del correo tradicional, el servicio postal, y ahí no sucede eso, el producto no es rastreable, no hay responsabilidad por parte de la empresa, la responsabilidad lo asume el que lo compró, pero sobre todo el sistema para la verificación de los precios de los productos no es el mismo, porque en el otro tiene que haber una declaración, digamos, tiene que haber una factura que acompañe el ingreso del producto para que a su vez después se pueda armar una declaración aduanera. En el caso del correo, como también se reciben cosas que no se tienen que declarar, entonces hay que estar separando aquellos productos que sí tienen que declarar que los que no, y a esos verificarle el valor, que muchas veces no trae la factura adjunta, y después de eso hacer una declaración de aduanas. Nosotros tenemos personal de aduanas en el correo, pero ellos verifican solo una parte del producto porque se hace de forma aleatoria. Lo que dure el resto del servicio, en cuanto a la disposición del paquete, el courier además, el producto es más costoso porque viaja a través de mecanismos más rápidos, normalmente se mueve a través de avión. En el servicio postal, no, a veces utiliza avión, a veces utiliza barco y a veces tarda semanas en llegar. Entonces ya es un canal que se ha estado utilizando, que ha creado problemas tanto aquí en el país como en otros lugares, y que desgraciadamente ha sido muy explotado por esta gente porque el costo de utilizarlo es muy bajo. Entonces eso ayuda a que le puedan vender a la gente un producto muy barato. Sí, sí, no. Mm, sí, claro. Bueno, ahora, en esa encuesta además les hicieron estas preguntas a las personas. Vea qué interesante, cuando le preguntaban a la gente que si todos y todas debemos cumplir con el pago de impuestos, el 94,6% de la gente sí está de acuerdo. Es una gran mayoría de la gente que dice sí, me parece que debemos pagar. El gobierno debería tener más herramientas para combatir la evasión de impuestos. El 94% de la gente también decía que sí, que estaba de acuerdo con esa afirmación. Había un porcentaje muy pequeñito que le dice que no quiere pagar impuestos y que no está de acuerdo en que el gobierno tenga más herramientas para poder hacerlo. Pero bueno, es un porcentaje relativamente pequeño. Cuando nos vamos moviendo hacia esto, los impuestos son necesarios por el funcionamiento del Estado, aquí el porcentaje disminuye levemente, pero seguimos teniendo una mayoría, digamos, contundente a favor del tema. Ahora aquí la cosa cambia un poco. Si se va en los impuestos, se empeoran los servicios públicos y el porcentaje disminuye. ¿Por qué no hay una asociación tan fuerte en este punto como en el resto con respecto al tema de la evasión y el pago de los servicios públicos? Desgraciadamente, y esto es un tema que nos compete a todos como sociedad, a nosotros como Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación como parte encargada de formar los planes de estudio, de que existe una vinculación que todavía no es tan fuerte entre el tema de los impuestos, su evasión y la prestación de servicios. Y por eso les decía ahora que eso es una cuestión sobre la cual a veces caemos en esa trampa, en ese círculo vicioso que nos cuesta salir, de relacionar lo que estamos pagando con lo que recibimos. Y la posibilidad de que si queremos recibir algo más tenemos que pagar más. Pero bueno, aún así partimos de una base importante y hay que ver este porcentaje cómo se revisa. Se debe cumplir con el pago de impuestos solamente si estos se destinan a mejorar los servicios públicos. Qué interesante.
la gente dice que sí, si esto está vinculado a esto. Ahora, el porcentaje es relativamente bajo. Hay un porcentaje grande de gente, 30%, que no está de acuerdo con eso. Creería esa gente que solo tiene que cumplir con lo que lo obligan de impuestos, o simplemente no está de acuerdo del todo en pagarlos. Bueno, aquí también me parece que en términos de cultura en el país hay que trabajar un poco más. Cuando se han hecho análisis particulares, y esto me lo comentaba alguien que había estado en el ministerio anteriormente, entre la obligación de pagar impuestos y una situación particular, por ejemplo, le agarran a la gente y le dicen, mire, usted estaría dispuesto a pagar más impuestos si eso permite contratar más policías, o usted estaría dispuesto a pagar más impuestos si eso permite abrir más escuelas. O sea, ante el uso específico del recurso, la gente atiende positivamente. El problema con eso es que probablemente ha motivado, así como la gente reaccionan también los políticos, a crear vinculaciones exactas entre lo que cobran y lo que gastan. Y entonces agarramos los recursos que estamos recaudando y les damos un fin o un destino específico. Y ahí la cosa se empieza a poner de pesadilla a la hora de administrar eso, porque resulta que yo tengo múltiples necesidades y hay unas que las tengo atadas. Entonces, por ejemplo, puedo considerar que es muy importante los recursos que destino a la protección de la niñez, pero me amarran un 7% el impuesto de renta al financiamiento del PANI. Entonces, conforme el impuesto de renta crece, tengo que destinar esa parte solo a ese punto. ¿Y qué pasa si existe otra necesidad en ese momento? O si esta gente ya cubrió la capacidad que tiene para atender administrativamente con los recursos con los que cuenta y podríamos destinar esa cosa a otros usos. Ahí también hay que tener una política a la hora de ir armando esto que sea flexible, porque las necesidades cambian. ¿Qué pasa si, ojalá que no, tuviéramos otra vez que enfrentarnos ante una emergencia de un huracán y tengo que flexibilizar el uso de los recursos para destinarlo a la reconstrucción de las áreas que se vieron dañadas? Tengo que tener esa capacidad para moverme, que muchas veces los ministerios de Hacienda no las tienen. Pero sigamos. Se debe cumplir con el pago de impuestos solamente si estos ayudan a disminuir la pobreza. Bueno, 62%, casi 62% de la gente dice que sí. ¿Qué está pensando este otro porcentaje? Eso habría que desmenuzarlo un poco más, porque la gente está dispuesta a pagar impuestos solo si esto disminuye la pobreza. Y si hay que hacer otras cosas que no necesariamente disminuyan la pobreza, como por ejemplo construir una carretera que permita generar empleo, aunque no necesariamente impacte a las familias en condición de pobreza. ¿O qué pasa si tengo que destinar esos recursos, por ejemplo, a la protección del medio ambiente? Bueno, nos vamos a ver beneficiados todos, pobres o no. Aquí por eso les digo, a la hora de vincular el uso de los recursos con aquello que la gente considera importante, la cosa empieza a complicarse. Vean qué interesante esto. Si al pagar sin factura, si al pagar sin recibir la factura no obtiene un descuento, debería aceptarse. Solo un 19% casi está de acuerdo. La gran mayoría, y eso es positivo, dice que no. Ahora, estos que dicen que no lo hacen, buena pregunta, habría que hacer un ejercicio. Nosotros el año pasado hicimos un operativo en varios cantones del país, en diferentes provincias y en varios cantones de estas provincias, sobre cuál era el nivel de cumplimiento de la entrega de la factura. Y en promedio la mitad de los negocios entregaba factura. La mitad. Muy interesante porque había zonas donde el nivel de cumplimiento era más elevado, no necesariamente en el área metropolitana. Si no me equivoco, en la zona norte, y había otro lugar donde el porcentaje se elevaba casi un 60%. Pero en promedio a nivel nacional, la mitad de los negocios no entregan factura. Entonces, estos que dicen que no están de acuerdo con obtener un descuento por no recibirla, ¿qué hacen cuando no se las dan? Te las dejo ahí para que lo piensen cuando les toque ir a comprar algo. Y bueno, esta otra, si uno puede, debería esquivar el pago de impuestos. Solo un 12% aproximadamente dice que sí, contra un 86% que dice que no está de acuerdo en eso. Interesante nuevamente, pero si lo pongo a jugar en la realidad, lo hace, o sea, pide que le den la factura, que le cobren el impuesto. Pedir que me den la factura no es que me den el papelito y yo me voy caminando para la casa. Si vuelvo al ejemplo que les ponía ahora, si yo le digo al tipo, mire, me da la factura, entonces me va a sacar el facturero y me va a decir, bueno, pero tengo que cobrar el impuesto. Y ahí los dejo
pensando. Sí. Sí, eso ha sido una discusión que a raíz de esas propuestas tuvimos. Hay un colega economista que trabaja con la Cámara, con la Unión de Cámaras, que nos decía eso. El problema de esa situación es que entonces a nosotros como ciudadanos asalariados nos obligaría a hacer una declaración en donde yo descuente mi factura de lo que recibo de ingresos para poder pagar un menor impuesto. O sea, tendríamos que transformar esto sustancialmente para que todos los que estamos ahora recibiendo un salario y se nos descuenta automáticamente el impuesto, hagamos una declaración, como se hace en países desarrollados, por ejemplo. Entonces nos volveríamos no solo contribuyentes, sino que también declarantes. Adrián. Sí, esa es una opción interesante. Me parece que puede ser una salida ante la consulta que el señor estaba haciendo. Nosotros sí hicimos el ejercicio de ver qué pasaba si quitábamos de la base imponible del impuesto al salario los aportes a la seguridad social. Y solo en el de seguro de salud perdíamos 60.000 millones de pesos en el impuesto de renta. Porque tenemos una base imponible, un mínimo exento muy alto. O sea, en Costa Rica prácticamente se exoneran 3 salarios mínimos, o un poquito más, cuando en otros lugares es mucho menos. Entonces, el ejercicio que Adrián decía, que puede ser muy interesante, habría que analizarlo en términos de cuánto perdemos y ver si es necesario bajar un poco eso, porque le podría servir de estímulo a la gente para poder pedir la factura, pero garantizar que por otro lado nosotros no perdamos plata. Pero bueno, salidas, si esa es una posible salida, suena interesante para no generarle una carga en términos de obligación tributaria al asalariado. Porque además, si no, nosotros multiplicaríamos los contribuyentes por 3 o 4 y tampoco tenemos capacidad de administración para tener tanta gente declarando. Bueno, para ir terminando, porque creo que se nos ha hecho un poco extenso, le preguntamos a la gente, además en ese momento se le preguntó a la gente en qué se usan los impuestos, porque también es importante conocer qué cree la gente que se usa en la plata. Bueno, en gastos en primaria y secundaria, casi un 75% de la gente decía que sí, pero vea qué interesante, un 21% de la gente decían que no, que los impuestos no se usan para financiar gastos de primaria y secundaria. En universitaria, un 65.7% de la gente, pero un 25% decía que no. O sea, hay una parte importante de la gente que no cree que los impuestos se usen para financiar la educación. Extraño, porque en realidad con el nivel tan alto de financiamiento de la educación que tiene en este país, que hay gente en estos porcentajes que no crea que los impuestos se invierten en esto, pues bueno, es una cuestión que yo creo que obliga también a que le expliquemos con más detenimiento a la gente en qué se gasta esa plata. Para financiar la policía, un 60% dice que la gente dice que sí, pero un 33% de la gente dice que no. Nuevamente, o sea, ¿de dónde cree la gente que se financia la policía?
Programas de ayuda, tal vez aquí podemos ir un poco más rápido, programas de ayuda, programas de vivienda y protección del medio ambiente, bueno, casi un 60%. Lo interesante es los que dicen que no se gasta plata en eso. En energía eléctrica un 53%, aquí sí tienen razón, nosotros no pagamos energía eléctrica con impuestos. Lo interesante es que hay un porcentaje grande de la gente que diga que sí. ¿Cómo se financia la energía eléctrica? Bueno, con tarifas, y las pagamos los que consumimos electricidad. Los servicios de la caja se pagan a través de las contribuciones de la caja, aquí sí podríamos matizar un poco más la respuesta. De las relaciones con otros países, la mitad de la gente dice que sí, que financiamos con impuestos esto, y un 20 y pico por ciento dice que no. Y bueno, vean qué interesante, calles y carreteras, apenas un 44% de la gente dice que sí se invierten los impuestos en esto, y la mitad dice que no. Bueno, probablemente haya una vinculación muy pobre entre lo que la gente cree que está pagando y lo que recibe en cuanto a inversión por este lado. Y bueno, en agua sucede lo mismo que en electricidad. En realidad no financiamos el pago del agua con impuestos, sino más bien con pago de tarifas. Oh. Creo que le faltó algo más, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que quedaba ahí era en qué realmente se gasta la plata. Una tercera parte de lo que nosotros destinamos al presupuesto se gasta en el financiamiento de la educación de este país. Ahí está, he dicho. Un 28,7%. O sea, en este veíamos en qué quería la gente que se gastaba la plata, que fue la pregunta que les hicieron, pero bueno, esto es en lo que realmente gastamos la plata. De lo que tenemos presupuestado, vamos del mayor a menor, un 32,8% en el servicio y la deuda. De eso quiere decir que pagamos intereses y hacemos esto que se llama amortización, que es una autorización para pagar nueva deuda con la deuda que habíamos emitido. O sea, volvernos a endeudar para poder pagar la deuda que nos habíamos endeudado en el pasado. De este 32,8, una tercera parte aproximadamente son intereses. Entonces vea la carga que la deuda tiene en el presupuesto de este país. Muy importante, desgraciadamente. Y de eso otra tercera parte casi es el Ministerio de Educación Pública. O sea, una tercera parte de los recursos de este país se destina al financiamiento de la educación pública. Por eso es muy interesante cuando le preguntan a la gente que en qué se destina la plata y una parte dice que no se invierte ni en primaria, ni en secundaria, ni en educación universitaria. El resto de los ministerios y otras entidades, con más o menos 19, consumen el 22% del presupuesto. Ahí hay algunas tan pequeñas, bueno, hay algunas más medianas, un poquito más medianitas, como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Salud, que consumen entre el 4 y el 5% de los recursos del presupuesto. O sea que de ese 22, aproximadamente 40%, un poco menos de la mitad, serán 2 o 3 ministerios. Y después de ahí hay el pastel se hace más pequeñito conforme se va. Bueno, digamos que entre el Ministerio de Seguridad, el de Salud y el de Obras Públicas se lleva más de la mitad de esto y el resto son otros ministerios más pequeñitos. Regímenes de pensiones con cargo de presupuesto, o sea, aquellas pensiones que en el pasado se pagaban al gobierno central y que éste asumió la obligación de sostener esas pensiones, casi un 10%. Y bueno, los otros 3 poderes de la República, considerando ahí el Tribunal Supremo de Elecciones, se llevan un 6% del presupuesto. Entonces, básicamente, la parte más importante del pastel se va acá. En eso se usan los recursos que la gente paga. ¿Por qué? Porque lo que estamos recibiendo evidentemente no alcanza para poder financiar todo lo que gastamos. Ahora, les puse esto para contrastarlo con lo anterior, porque si ustedes ven en realidad, lo más importante que estamos haciendo con el presupuesto son estas dos cosas. Aquí se nos va el 60% de todos los recursos que el presupuesto tiene. A ver si pasa, ok. Ahora, muy interesante esta pregunta. Le dijimos a la gente, bueno, ante la coyuntura actual, que es importante esta pregunta, hablando de cultura tributaria, ¿cuál cree usted que sería la solución para el problema fiscal? Un 75% casi de la gente dice yo bajaría los gastos. Apenas un 11%, no, un 4% dice aumentaría impuestos. Y un 9% dice, bueno, yo haría las dos cosas. Pero vean, apenas casi un 5% de la gente dice que aumentaría impuestos. Ok, bueno, si ustedes están mayoritariamente en este punto, ¿en qué bajamos los gastos? Le hicimos también la pregunta a la gente con respecto a eso.
Entonces la gente dice que en las relaciones con otros países estaría de acuerdo a que en un 66% casi, a que se recorte el gasto. O sea, la gente quiere que quitemos embajadas y esas cuestiones que hay en el exterior. Interesante. Bajamos los gastos bueno, estos dos en realidad no están ahí por un error, me parece, en energía eléctrica y en agua, porque esto se paga con tarifas. Pero vean esto. Cortamos el gasto en educación universitaria, no el 85%. Solamente el 2 está de acuerdo con recortar el gasto en educación universitaria. Recortamos el gasto que financia la fuerza pública o la policía, no en un 87,5%. Recortamos el gasto que se hace en calles y carreteras, no en casi un 90%. En programas de vivienda, no en un 90,3%. En protección del medio ambiente, no en un 92,1%. Recortamos los gastos que hacemos servicios de la caja, no en un 92,5%. Programas de ayudas a personas de menos recursos, no en un 92,8%. Recortamos los gastos que hacemos en primaria y secundaria, no en un 94%. Hombre, entonces, ¿qué hacemos con esto? Creo que vamos a tener que volver por acá. Y por eso regresamos al punto en el que partíamos. O sea, ¿cómo hacemos para entender dentro de este concepto que los impuestos son un elemento fundamental que vamos a tener que asumir con todo lo que hablábamos que determina cuál es mi reacción ante ellos, pero con los cuales voy a tener que enfrentarme? Sí, sí. Nada, vamos a ver, espacios hay. Nosotros hicimos un intento de moderarlas. Nos ahorrábamos como 7,000 millones de pesos y nos cayeron 500 recursos de amparo. De verdad, no te estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque a los que les recortaron la pensión no estaban de acuerdo, evidentemente. Pero se hizo el esfuerzo. El ahorro es pequeño. En realidad, cuando uno ve, y uno dice, bueno, aquí está entre educación, digamos, primaria, secundaria, universitaria, fuerza pública, inversión en calles y carreteras, y programas de vivienda y servicios de ayuda, una gran parte del presupuesto. Pero la gente no está dispuesta a que recortemos ahí, solamente que cerremos embajadas. Pero el presupuesto de la Cancillería es como un 0,5% del total del presupuesto. Entonces tampoco está ahí la fuente de ahorros. Creo que en tramitología se ha avanzado mucho en las últimas 2 administraciones. Falta, montones, pero se ha avanzado bastante. Antes era peor, pero imagínense lo que era peor a la forma que usted lo está describiendo, que además es patético, porque solo puedo ir lunes, martes y miércoles a renovar el carnet del seguro. Bueno, y ahora parece que ni carnet me van a dar, entonces, con más razón. ¿Y por qué no lo puedo hacer desde la casa? En el ministerio en algún momento nos dimos cuenta que había gente que se la pasaba en el día metida en Netflix. Y no es por eso que queremos cobrarles impuestos, no. Y entonces había gente que estaba pegada todo el tiempo. Y bueno, yo me di cuenta de gente que se la pasaba viendo Betty la Fea. De verdad. Y les cortamos, entonces dijimos, no, un momentito, ¿cómo es eso? Que lo que tenemos es un sistema, o sea, la conexión a internet para que la gente esté en Netflix, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter. No, que usen el teléfono. Les cortamos la conexión a redes sociales y a sistemas de streaming. Casi nos hacen una revoluta. Yo pensé que nos iban a hacer una huelga, pero no fueron tan descarados para hacerlo. Pero casi, voy. Nos ahorramos, no sé cuántos de aquí han estudiado informática, nos ahorramos el 90% del ancho de banda. Estábamos usando el 90% del ancho de banda del ministerio en sostener la conexión de ese montón de gente que no estaba haciendo nada. Imagínense toda la velocidad adicional que le pudimos dar a la gente en otros servicios que el ministerio presta, gracias a que ya no hay un montón de gente viendo Betty la Fea, con las computadoras del ministerio. Entonces vean que acciones mínimas a veces logran muchas cosas. Claro, hay que dar el paso de repente y hacerlo. Nosotros tenemos que comprarnos la bronca, pero lo tenemos que hacer. Vean,
Vamos a ver. Aquí está don José María, por ahí andaba Adrián, pero ya se fue. ¿Por qué uno cobra un impuesto? Bueno, uno cobra un impuesto porque está buscando recaudar ese recurso para poder hacer financiamiento de todas esas necesidades que tenemos. ¿Qué busca uno con el impuesto? Bueno, lo que busca es reflejar la capacidad contributiva de la gente de alguna manera. Cuando lo hacemos en rentas, a través del ingreso. Cuando lo hacemos a través de un impuesto al consumo, es en función del consumo de las personas. Si usted tiene plata para ir al gimnasio, para pagar televisión por internet, ¿por qué no va a pagar impuesto? Ese es el principio así de sencillo. Se lo puedo poner más violento, como decía un experto uruguayo en materia tributaria que probablemente José María conocerá. Dice, no, hombre, mira, es que lo que hay que hacer es terminarle cobrando a todo. A todo. Eso es. Y entre más amplias sean las bases tributarias, menor es la evasión. Porque no hay forma de pasar el impuesto de un lado a otro o esconderme. Nosotros tuvimos el caso de un tipo que era joyero y que estaba inscrito en el ministerio como proveedor de software. Como era un servicio, no cobraba impuesto de ventas, aunque si vendía joyas en la realidad sí debía hacerlo. Entonces, claro, no le daba factura a sus clientes y no pagaba impuesto de ventas, pero en realidad se dedicaba a otra cosa. Y esas diferencias a veces dan espacio también para que se muevan capitales ilícitos. Cuando yo empiezo a esconderme por una actividad que no corresponde. Entonces, lo mejor es tener bases extensas. A mí me dijeron bueno, a mí y a mi mamá me dijeron de todo cuando hablamos de esto del impuesto la semana antepasada, pero una de las cosas que me decía alguien es, bueno, mira, si es que querés tener televisión por internet, tenés que tener ancho de banda suficiente para poder verla. O sea, estás pagando una buena conexión. Estás pagando los casi $10 al menos para ver Netflix, si no es que tenés una conexión aumentada, y tenés que tener un televisor con internet. Entonces, tenés recursos para poder consumir. O sea, es una persona que probablemente sea objetivo del sistema tributario que quiera grabar. Bueno, tal vez para ir cerrando. Bueno, le preguntamos a la gente, muy bien, ok, no quiere recortar el gasto en nada. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, interesantemente, la gente en una gran mayoría, 95%, estaría dispuesta a fortalecer la tributación para que se recauden mejor los impuestos. En un 90, casi 94% dice que combatamos el contrabando, muy bien. Disminuir el número de productos que no pagan impuestos, ya ahí no estamos tan de acuerdo. Vean lo que pasó cuando hablamos del Netflix. Imagínense que yo les diría a ustedes, bueno, el gimnasio, lo siento, habrá que pagarlo, el corte de pelo, habrá que pagarlo, la entrada al estadio, habrá que pagarla. Ya no están tan de acuerdo, ¿verdad? Aumentar el impuesto de ventas, una tercera parte dice que sí. Yo me quedo con esta tercera parte porque en realidad es de lo que esperábamos, pero bueno, hay un porcentaje muy alto que no está de acuerdo, evidentemente. Aumentar el impuesto a los combustibles, esta la pusimos ahí porque en realidad queríamos ver la reacción de la gente. Evidentemente en un 80% la gente está en desacuerdo, yo también, ya lo hacemos mucho, pero vean qué interesante. ¿Por qué tenemos un impuesto tan alto en los combustibles? Porque como no le hemos entrado a esto, que es lo fundamental, hemos ido escondiendo, entre comillas, los impuestos por otros lados. Uy, no, subir el impuesto de ventas jamás. No, metamos un impuesto a los combustibles. Uy, no, subir el impuesto de ventas jamás. Grabemos los cigarrillos y los licores y esta otra cosa. Que no nos vamos a donde tenemos que llegar, que es esto, y dejamos esa enorme dispersión de impuestos por todo lado. Que es una pesadilla después ir a cobrar esa cosa tan complicada. Nosotros tenemos 120 impuestos distintos. Algunos no dan nada. Cuando tuvimos que ir a explicar esto de la estructura tributaria a la OCDE, mire, ustedes tenemos tantos impuestos, ¿y cuánto dan plata? Bueno, 11 de esos 100 y pico. 11. ¿Y el 90% de sus ingresos de dónde provienen? De 3 o de 4. Entonces, mejor concentrémonos en lo que importa y vamos quitando esa carga a la administración de andar persiguiendo un montón de gente por todo lado, a veces por menudencias, como un timbre de 25 colones. Y bueno, nadie está dispuesto a que se le aumente el impuesto a los salarios, aunque el 90% está en contra, aunque entre el 85 y el 90% de la gente no lo paga, pero los que no lo pagan no lo quieren pagar. Y bueno, para concluir,
la cultura tributaria, bueno, en general, digamos, es un factor determinante de la política tributaria en un país. Puede permitir, en condiciones apropiadas y adecuadas, revisar la política tributaria hacia un lado y hacia el otro. Evidentemente, un país que es más proclive a pagar más impuestos, la discusión que hay en la Asamblea probablemente se hubiera solventado hace mucho. O es que los diputados se van a poner los impuestos porque ellos no quieren. No, responden a lo que el electorado les dice. Así es. Por supuesto que también lo es la política, la sociología y la economía misma. O sea, los factores que influyen en la política tributaria son muchos. La cultura es solo uno de ellos. Pero es un factor importante, como veíamos ahora, y es un elemento que puede provocar el éxito o el fracaso de una reforma tributaria en el tiempo. Aquí tenemos 15 años de estar hablando de reformas tributarias y no salimos de eso, sí. Vamos a ver, para eso está, digamos, la Dirección de Tributación y los auditores tributarios que están ahí. Lo que pasa es que tenemos otro problema en Costa Rica. En Costa Rica tenemos una administración tributaria pequeñita. En tributación hay 998, ya pueden tal vez ser 1000 funcionarios. Hay 500 y pico mil contribuyentes. Y hay 4 millones y medio, casi 5 millones de habitantes. Si yo le sumo a eso los funcionarios de aduanas, de la Dirección General de Hacienda, de la Policía de Control Fiscal, serán unos 2000 funcionarios. O sea, hay 2000 funcionarios para 5 millones de habitantes. En Luxemburgo hay 1000 funcionarios y son 500.000 habitantes. O sea, hay una proporción mucho más alta. España es el país de la Unión Europea, de la OCDE, que tiene la menor relación de funcionarios con respecto a su población. Y nosotros tenemos menos que ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una gran gente a quien hay que vigilar y un grupo muy pequeño de gente vigilándola. Y entonces, claro, así perdemos la guerra todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, o recurrimos a tecnología, o a más tecnología y a mejor tecnología para poder capturarlos, que son los principios que hemos estado trabajando, o metemos más gente a cobrar impuestos. O las dos, si pudiéramos. Pero bueno, si tuviéramos que escoger, tiene que ser alguna de esas dos. Bien, la cultura tributaria no es estática. O al menos uno esperaría que no fuera así. Sí tiene, eso sí, una determinación histórica importante. O sea, nosotros creo que, y eso es una apreciación mía y se las dejo ahí para que la vayamos contrastando, no podríamos comparar, por ejemplo, la cultura tributaria de un estadounidense con la de un europeo criado en un país con una monarquía democrática. ¿Por qué? Porque bueno, estos segundos han aprendido durante el tiempo, bueno, en primer lugar, que el rey tenía la capacidad coercitiva de cobrar impuestos, pero en el segundo caso tenía una estructura de poder que demostraba que el pago de impuestos estaba asociado a ciertos determinantes de la creación de una sociedad. Sobre todo la defensa, y históricamente fue un elemento muy importante en el desarrollo de ciertas ciudades. Estados Unidos más bien nace contra digamos, en una cuestión que ya lo hablábamos ahora en términos históricos, rebelándose contra la opresión de la monarquía británica y sobre todo su capacidad para imponerles cargas tributarias. Ahí hay un elemento histórico que ha determinado la cultura tributaria. Puede ser que con el tiempo varíe, pero tiene una base histórica muy importante. Si es 92 o 3, sí. Así es. Sí, sí. Vean, el caballero que está ahí atrás me había propuesto una vez que hiciéramos eso y le metiéramos un 5 abajo. Yo todavía tengo pendiente hacer las cuentas, pero de repente podría ser una buena alternativa
a pensar en tener que grabar el consumo. ¿Por qué? Porque para mí sigue siendo más progresivo eso, aunque estoy yéndome a salarios más bajos. Oh, eso sí, ¿verdad? No va a ser fácil. O sea, ya nosotros llegamos a un punto muy alto. O sea, estoy hablando de 3 salarios bases sin pagar impuestos. Devolvernos de ahí va a haber una enorme resistencia política para hacerlo. Pero eso podría dejar bastante dinero y pedirle a la gente que no está pagando que aporte un poco más. O que aporte, porque en realidad hay un grupo de gente que recibe salarios que están por ahí que en este momento no lo están haciendo. Pero bueno, tiene sus bemoles, no es una discusión fácil. Bien, yo tengo una idea, se las dejo ahí picando para que se la lleven y la analicen, y a los compañeros también. Precisamente pensando en lo segundo, creo que Costa Rica, al haber tenido una vida colonial muy diferente a la que tuvieron otros países de la región, más aislada, más independiente del poder y del control político, lo que finalmente contribuyó es a tener precisamente esa pobre cultura tributaria. No teníamos una gran vinculación con el poder, ni en cuanto al ejercicio, ni en cuanto al desarrollo nuestro en esos primeros años de nuestra vida como nación. No solo éramos una colonia aislada, sino que éramos una colonia muy pobre. Entonces, de repente, al no tener esa vinculación más cercana con el poder, no tenemos esa comprensión que tuvieron otros sobre la necesidad de tributar o un desarrollo cultural diferente que nos haya llevado a eso. En ese texto que les hablaba al principio, en esa referencia, que en realidad es un documento que se llama La economía política de la política tributaria en América Latina, los autores hacen una afirmación interesante. Los países conquistados por el Reino Unido han sido en América Latina más proclives, bueno, en América en general, más proclives a pagar impuestos que los conquistados por España. ¿Por qué? Porque estos primeros tenían una vinculación más cercana con la estructura de poder británica que los segundos. Es una tesis de ellos, pero ojo que si eso lo traemos a nuestro caso, podría ayudarnos a entender por qué históricamente nuestra cultura tributaria es pobre. Hace 100 años, más de 100 años, cuando Alfredo González Flores empezó a hablar del impuesto de renta en Costa Rica, es una idea muy moderna para la época. Recién en Estados Unidos, en 1913, habían aprobado el impuesto de renta federal. Hubo una reacción tan fuerte en contra de él que, bueno, finalmente, después de aprobar el impuesto, lo terminó sacando del poder. Se quedó el impuesto. Inclusive los Tinoco tuvieron que crear la Dirección de Tributación, la Administración Tributaria, que fue creada en junio de 1917. Hoy, este año, cumplimos 100 años precisamente de eso. Pero tal era la pobreza de la cultura que cuando un presidente propone un impuesto progresivo se le viene toda la estructura del poder encima. Y uno oye los argumentos y dice, wow, de repente pensé que estaba en el 2017. Las discusiones no se han terminado y los problemas relacionados con esto siguen estando ahí presentes en la vida política de este país. 100 años después. Y bueno, lo que hablamos ahora, nosotros, los costarricenses, a pesar de nuestro apego al concepto de estado de bienestar, y yo creo que aquí probablemente nadie lo va a cuestionar, aún sentimos una baja propensión a contribuir con más impuestos y pensamos que pagamos mucho. Bueno, quiere decir que todavía tenemos mucho que hacer en términos de cultura tributaria. Y no es fácil. Pero lo que tenemos que hacer tal vez es ir metiéndonos el concepto, no a la fuerza evidentemente, sino entendiendo cómo funciona esto y qué implicación tiene esto, claro, cuando hablamos de impuestos a la hora de pensar y conceptualizar el Estado que queremos. Yo dejo la presentación hasta ahí, no sé si alguien tiene más preguntas, ¿sí? Pero
Sí, por eso les decía ahora que desgraciadamente hemos entrado en ese punto de esa discusión cíclica que no nos permite salirnos. ¿Por qué? Porque en realidad Costa Rica recauda poco, invierte poco en carreteras y evidentemente obtiene un resultado pobre esa inversión. ¿Qué significa esto último? Que además lo que utilizamos tiene problemas de eficiencia en materia de gasto, pero invertimos poco. O sea, si nosotros agarramos el resto de América Latina invierte, hace un gasto de capital, digamos, una inversión en infraestructura a nivel de gobierno central de entre un 4 y un 4,5% del PIB. Eso es 2,5 veces lo que nosotros estamos gastando. Entonces, la gente dice, es que fui a tal país y tiene mejores calles. Sí, claro. ¿Cuánto gastan en eso? ¿Cuánto pagan de impuestos? Entonces, perdona, en algún momento tenemos que romper eso. O decidimos quedarnos con las calles malas y lo que pagamos de impuestos, o decidimos pagar un poco más y tratar de generar alguna mejor inversión. Eso sí, tenemos que asegurarnos que ese recurso que pagamos de más se revierta en una mejor inversión. Eso sí es un punto claro. Sí. Perdón, por acá, después allá, después allá. No, sí. Vean qué interesante. Nosotros no pagamos impuestos por el servicio médico ni por medicinas, pero el servicio médico y las medicinas son muy caras. O sea, hay otras razones de fondo, no es un tema tributario. Además, en otros países se pagan impuestos indirectos más elevados. La historia de por qué somos caros es una historia larga. Otro día podríamos hablar de eso. Pero eso además frena un poco la posibilidad de que la gente quiera pagar más, porque bueno, ya tengo un servicio caro, como decía alguien un día de estos, mire, si van a subir el impuesto de ventas para llegar a comprar, para consumir ahí en Barrio Escalante, en un restaurante, habrá que llegar en un helicóptero. Sí, así es. Sí, es complicado porque se supone que el Estado debería tratar de velar por eso. Nosotros tenemos un programa de educación tributaria, pero todavía es joven y muy incipiente el programa y evidentemente hay que extenderlo más y tener mejor información sobre eso. Yo por eso aplaudo el esfuerzo que los caballeros acá están haciendo porque en realidad esto evidentemente ayuda a aclarar mucho el asunto, pero es una discusión además muy complicada. Cuando uno la traslada al grueso de la gente, la gente básicamente se alimenta de muchas fuentes y entonces cuando uno le trae esta información a veces o no la entiende ya la procesó de otra manera. Pero es cierto, o sea, muchas veces es un problema de información. ¿Cómo llegarle con esto a la gente? Por acá. Sí, hay un ejercicio que yo les propongo que hagan ustedes, pero que lo difundan de esta manera. Ubíquense en su casa. Su casa es su espacio privado, ya sea propia, alquilada, prestada, lo que sea. Pero es su espacio privado. Una vez ustedes ponen un pie fuera de su casa, están en todo aquello que la sociedad construyó con los recursos que le permitió la misma sociedad tener. La acera de su casa, muchas veces la construye la municipalidad, las calles o las construyó la municipalidad o las hizo el gobierno central, las señales de tránsito, las escuelas públicas, los policías, eh, los parques, cualquier cosa que se encuentre y que no sea la propiedad privada de alguien está construida con la generalidad de los recursos. Esa es la importancia de los impuestos que se recaudan, porque como hablábamos ahora el tema de la lámpara, una lámpara en la calle yo no la puedo acercar y decir, bueno, aquí pasa solo y se va a iluminar solo el que la pagó.
hay cosas que las tenemos que hacer para que las disfruten todos. Si alguien se sale de eso y no quiere pagar, de lo que le crea es un problema recargarle esa obligación al resto. Pero también tenemos que entender eso, o sea, no tenemos solo espacios privados. Hay espacios que están construidos para que la sociedad los disfrute en general, pero que la sociedad tiene que cargar con el costo de eso. Y ahí surgen las necesidades de tener impuestos. Sí. Sí, vamos a ver, ya hemos venido haciendo esfuerzos, los colegios profesionales nos han ayudado con el caso de los cursos de ética que se llevan para la incorporación de los colegios. Muchos ya han ido incorporando ese tema de educación fiscal a nivel del proceso de incorporación. Tenemos por estos programas, hay que extenderlo más. Yo ahí el llamado que le hago es a las universidades inclusive, porque tenía razón una ex viceministra de Hacienda hace un tiempo que decía que si nosotros nos damos cuenta, o sea, si nosotros pensamos que son los profesionales liberales los que más se van impuestos, estamos hablando de la población con el mayor nivel de educación del país. O sea, están concentrados todos aquellos que fueron formados a nivel de educación superior y son los que más problemas de evasión generan. Entonces algo está pasando a nivel de ese punto, o teníamos que formarlos mejor desde abajo o en la casa, o que las universidades nos ayudasen a tener que resolver eso. Ahora, árbol que crece torcido, ni modo, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo hacemos para ir induciendo esto. No es fácil, como les digo, la cultura no es estática, pero tampoco es que se modifica así. Y hay una base histórica muy fuerte en muchos de estos casos. Por allá y después por acá. Tal vez 2 preguntas más y concluimos porque Okay. estamos hacia afuera. Ninguno. Sí. No alguien, por ejemplo, como los políticos más grandes, que lo hacen sencillamente por tener más riquezas.
todavía yo puedo perdonar por la esquina, pero no a un millonario que me quitó 10, 15 millones más. Sí, perdón, por allá. Sí, sí, no, no, vean, yo lo dije con respecto con respecto al uso de los recursos. La percepción del uso de los recursos es determinante de la cultura, es clarísimo. Es más, hay una universidad en Estados Unidos que hizo un estudio y se encontró que la relación es lineal, o sea, si la gente cree que los recursos que está pagando van a ser bien utilizados, paga más impuestos. Ahora bien, el problema es que mientras no exijamos que los recursos se usen bien, no vamos a pagar más impuestos y nos quedamos ahí, en el punto del empate. Tenemos que ver cómo lo rompemos en algún punto. Costa Rica más bien en algunos casos ha creado condiciones de tanto control sobre el uso de los recursos que no se gastan. Y entonces tenemos una ley de contratación administrativa tan engorrosa que provoca el otro problema, no se hace nada. Entonces, como no se hace nada, la gente dice, bueno, pero tampoco hicieron nada con los recursos. No era como aquella canción de que me los ponga pero que no me deje, o sea, como decían alguien que conozco, puña, que roben pero que hagan algo. Bueno, tampoco la idea es que roben, pero no se lo roban ni hacen nada. O sea, entonces tenemos que buscar ese punto en el cual controlamos lo que se gasta, pero garantizamos que se puedan ejecutar. Bueno, creo que... Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor no solo la exposición del señor viceministro, sino las intervenciones de ustedes. Me atrevería a decir, creo que don Fernando me respaldaría, que es casi tan rico lo que ustedes aportan en sus preguntas como las horas que invirtió don Fernando en hacer esta preparación sobre cultura tributaria. Nada más quería añadir dos cositas. La primera, el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, que organiza estas jornadas, es un aliado, don Fernando, en esta tarea que nos compete a todos. Me llamó la atención que yo era bastante escéptico cuando se me propuso, hagamos una sesión de cultura tributaria y destinada a estudiantes. Dije yo, pobres estudiantes. Y ahora salgo muy convencido porque vi en las caras de ustedes, vi interés, vi que esto les llamó la atención, vi que estos no son temas indiferentes. Y la verdad es que esos son temas ciudadanos, a todo el que vive en este país deberían interesarles. De tal manera que creo que esto es una buena idea que se perpetuará en las siguientes jornadas tributarias. Y el instituto sin duda será un aliado, porque como usted dijo, la cultura tributaria no es estática, es dinámica. Y no se adquiere cultura tributaria sino a base de estudio. No hay nada gratis en la vida, ni siquiera la cultura tributaria. Hay que estudiar, hay que meterle muchas ganas, hay que discutir, hay que hacer debates informados, no discutir por discutir, sino discutir con los hechos y con las ideas bien aprendidas. Y curiosamente, pues esas son las finalidades del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, ¿verdad? Ser un espacio de discusión abierta, informada, plural. Solo quiero hacerle una pequeña corrección a su presentación. Usted dijo muchas gracias a estos compañeros, a estos caballeros, dijo. Y en el instituto somos paritariamente hombres y mujeres. Tenemos tantas mujeres en la junta directiva, es más, creo que tenemos una mujer más que varón. Esto es una preocupación que compete a todos, ellos y ellas, a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, don Fernando. Creo que don Francisco quería dar unos últimos avisos y concluimos. Gracias. Sí, bien. Bueno, don Fernando, yo cuando estuve en el Colegio de Contadores Públicos, la primera persona
a la cual recurrí para que en los cursos de inducción de previo a ser incorporado al Colegio de Contadores Públicos introdujimos la charla de cultura tributaria. Don Fernando tuvo el honor y el Colegio de Contadores Públicos de que fue el que abrió hasta, espero que hasta el día de hoy sigan con esa tonalidad. Y don Fernando, muchísimas gracias. Un aporte importante, me reuní con el CONESUD. Creo que lo hablamos nosotros, es importante que en todas las universidades privadas y públicas exista una materia con 0 créditos, pero obligatoria para la graduación de cada uno de los estudiantes que se llame cultura tributaria. Eso lo hablamos con el CONESUD y bueno, y quedó por ahí en el aire, pero es importante, don Fernando, y ustedes vieron a los jóvenes aquí manifestar esa intención. Por el otro lado, ¿ustedes tienen Facebook de casualidad? No sé cómo no, si cómo no. Vamos a ver, terminado este evento, lo vamos a subir al ICEF. El ICEF es el diminutivo del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales. ICEF, vamos a subir todo este evento para que ustedes lo tengan ahí, lo compartan, sean parte también del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, en donde vamos a estar publicando actos de importancia para todas y todos ustedes. Doña Gema, ¿está por ahí doña Gema Patón? Véngase para acá. Doña Gema Patón es profesora de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Castillo-La Mancha, quien va a ser expositora en estos 2 días. Doña Gema, muchísimas gracias por estar acá, quería presentársela. No está invitado, pero también el doctor Juan Miguel del Cid de la Universidad de Granada, que lo vamos a tocar con ustedes en otros temas. Muchísimas gracias por estar acá. A los profesores les recuerdo que no se pueden ir si no les pago a los de los buses, así que me busquen, por favor. Aquí tengo los cheques, ¿verdad? O sea, de aquí depende que ustedes se vayan o no se vayan, muchachos, ¿verdad? Por el otro lado, también recordarles, y quiero de parte del ICEF, el agradecimiento profundo a la Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva del Colegio de Abogados por no solamente habernos prestado este evento, sino también patrocinarnos el refrigerio que ustedes gustosamente están invitados terminando este evento. Y de verdad, muchísimas gracias y espero que esto haya sido para un aporte profesional de todas y todos ustedes. Buenas tardes.